Aprendo en casa. Hola queridos estudiantes y padres de familia de tercer grado. Nos encontramos en una nueva semana, la semana 27, día 1, hoy lunes 5 de octubre de 2020, con una nueva experiencia de aprendizaje. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. ¿De qué trata? Veremos a continuación. En el Perú contamos con una gran variedad de plantas, debido a los diversos ecosistemas que posee nuestro país. Estudiarlas y comprender su importancia es un asunto que nos corresponde a todos y a todas. Así también una oportunidad para valorar la vida, entender cómo nos relacionamos con ellas e identificar su rol en la preservación de nuestro ambiente. Ante este contexto, nos preguntamos: ¿cómo ayudan las plantas a conservar el ambiente? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo nos relacionamos con ellas? ¿Cómo podemos comunicar nuestros resultados a partir de una investigación? Muy bien. Esta semana investigarás sobre las plantas que crecen en tu comunidad. ¿Cuáles son? ¿Cómo fabrican su alimento? ¿De qué viven? También reflexionarás acerca de su importancia en la conservación del ambiente y los beneficios que brindan para la vida de nuestro planeta. Entonces, nuestra área que trabajaremos será personal social, con el tema ¿las plantas son importantes en el lugar donde vivimos? ¿Qué recursos utilizaremos? Cuaderno u hoja de reuso, ficha de trabajo, lápiz y borrador y el portafolio. Hoy empezarás a investigar. Deberás observar el ambiente donde vives a fin de reflexionar sobre cómo actúan o se relacionan las personas con las plantas que existen en tu comunidad. Además, pensarás en propuestas para evitar los malos hábitos hacia ellas y continuar practicando aquellos que las favorecen. Nuestra meta es explicar la importancia de las plantas en la vida de las personas de nuestra comunidad. Pero antes de empezar, te sugiero lo siguiente: pide ayuda a una persona adulta como mamá, papá o hermanos mayores para que te acompañe en las actividades que se van a realizar. Elige un espacio cómodo y no te distraigas con nada. Debes de estar atento o atenta a la explicación del video. Sigue las indicaciones que se te van a brindar. Pon esmero y entusiasmo en la realización de tus actividades del día de hoy. No olvides de enviar tus evidencias al finalizar la clase. Y recuerda, lávate las manos con agua y jabón y limpia bien todo lo que vas a usar. Así evitaremos el contagio de diversas enfermedades como el coronavirus. Lee con atención lo que dicen los niños y las niñas sobre las plantas que crecen en las comunidades donde viven. Donde vivo crece mucho eucalipto. Cuando llueve se siente su aroma. Lo usamos para aliviar los resfríos. Donde vivo crecen muchos gladiolos y azucenas. El ambiente huele muy bien. Lo usamos para hacer bonitos ramos y lindas alfombras. Donde vivo crece el chihuahuaco. Es un árbol muy grande. Allí hacen sus nidos las aves del bosque. Todas y todos dicen que atrapa mucho aire sucio. Donde vivo crecen muchos algarrobos. En casa
Ahora vas a dialogar con un familiar con ayuda de estas preguntas. ¿Conoces las plantas que se mencionan? ¿Cuáles son? Puede ser que tu familiar conozca lo que es el eucalipto, el gladiolo, o el chihuahuaco, o los algarrobos, o las azucenas. Debes anotar lo que él te haya respondido o ella te haya respondido. ¿En qué lugar del país crecerán estas plantas? ¿Cómo lo sabes? Te ayudaré en esta parte. Según lo que haya respondido tu familiar, vas a escoger las siguientes plantas. Si es el eucalipto crece en todo el Perú. Si respondió a azucenas y gladiolos, crecen en la sierra peruana. Si respondió chihuahuaco, crece en la Amazonía peruana. Y si respondió algarrobos, crece por todo el norte del Perú. Según lo que dicen las niñas y los niños, ¿para qué utilizan las plantas en cada lugar? Muy bien, el eucalipto para aliviar el resfrío, los gladiolos y azucenas para hacer bonitos ramos y lindas alfombras. El chihuahuaco es un árbol donde viven las aves y hacen sus nidos. Dice que atrapa todo el aire sucio. Y los algarrobos se utiliza para preparar algarrobina. ¿Qué plantas utilizan en tu familia o comunidad? ¿Para qué las usan? Esa pregunta te la dejo para que tú respondas. ¿Sabías que las plantas son mucho más que un bello adorno en el ambiente? Brindan alimento a las personas y a los animales. Nos ayudan a curar algunas enfermedades y sobre todo producen el oxígeno que necesitamos para respirar. Se dice que una persona necesita cada día aproximadamente el oxígeno que producen 22 árboles. Imagínense, si solamente una persona necesita el oxígeno que produce 22 árboles, ¿cuánto será todas las personas que vivimos aquí en el Perú? Esto que hemos leído nos menciona sobre la utilidad de las plantas. Las plantas son útiles porque, como dice, nos proporcionan alimento. También proporcionan alimento y vivienda a los animales. También nos ayudan a mejorar nuestra salud. Y además, también tiene la utilidad de poder con ellas fabricar algunas cosas, como por ejemplo muebles. Y el más importante es el que nos da oxígeno. Ahora vas a leer el siguiente texto que se te enviará como ficha. Considera las siguientes recomendaciones para leerlo. Busca un lugar cómodo o tranquilo. Si encuentras alguna palabra o expresión que no entiendes, vuelve a leer las palabras que están antes o después y relaciónalas entre sí. También puedes consultar con algún familiar. El texto se titula El agricultor de flores. Cada vez que mi mamá va al mercado, compra flores. Algunas veces son rosas y otras veces son claveles. Mi papá le dice que con tantas flores en la casa no tendría la necesidad de comprar más. Ella sonríe siempre que escucha eso, mientras las acomoda en el jarrón y las coloca en el centro de la mesa. Un día le pregunté por qué seguía comprando flores si tenemos varias en las macetas. Ella me respondió que lo hacía porque al comprarlas recordaba con mucho cariño a su abuelo, quien era un agricultor de flores. Me interesó
saber que era un agricultor de flores. Ella se sentó a mi lado y me dijo: un agricultor de flores es la persona cuyo trabajo es sembrar, cultivar y cosechar flores. Entonces le pregunté: ¿mi bisabuelo era como un jardinero? Me dijo que el jardinero sembraba y cuidaba plantas en el jardín, mientras que el agricultor de flores trabajaba sembrando, cultivando y cosechando flores para luego venderlas en los mercados. El trabajo de mi bisabuelo no era sencillo. Debía levantarse muy temprano para ir a la chacra, preparar la tierra, conseguir agua, sembrar las semillas, cuidar que ningún insecto o planta dañe las flores hasta que estén listas para recogerlas, envolverlas y llevarlas al mercado. La cosecha de flores era cada 6 meses. Cuando todo salía bien, ganaba dinero para mantener a la familia. Es un trabajo muy bonito. Me gustaría ser un agricultor de flores. Tras haber leído el texto, responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Por qué la mamá compraba flores en el mercado? Correcto, porque al hacerlo recordaba a su abuelo que era un agricultor de flores. ¿Qué es un agricultor de flores? Muy bien, un agricultor de flores es aquella persona cuyo trabajo es sembrar, cultivar y cosechar flores. ¿Por qué será importante cuidar y cultivar flores? ¡Excelente! Porque ellas producen el oxígeno, limpian y purifican el aire. Es importante recordar lo siguiente: las plantas que observas en el ambiente pueden ser árboles, es decir, plantas de gran tamaño y que tienen un tronco grueso, por ejemplo, el cedro, el pino, el eucalipto, etc. También hay arbustos, plantas de tamaño mediano que tienen troncos delgados. Por ejemplo, el guarango, el algodón, el algarrobo, etc. Asimismo, encontramos plantas herbáceas, a las que llamamos comúnmente como hierbas, que son plantas pequeñas cuyos tallos son blandos. Por ejemplo, la totora, la papa, el llantén, el girasol, etc. Estas plantas, todas en general, conforman nuestras áreas verdes. Vas a observar las plantas que existen en el lugar donde vives, tu casa y tu comunidad. Vas a escribir el nombre de 3 plantas que crecen en tu casa o en tu comunidad. Luego vas a explicar por qué son importantes en la vida de las personas. Si necesitas ayuda, pregunta a un familiar. Aquí tenemos el siguiente recuadro que tendrás que copiarlo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Plantas que crecen en mi casa o en mi comunidad. Aquí vas a escribir las 3 plantas. ¿Por qué son importantes en la vida de las personas? Aquí vas a escribir la importancia de cada una de ellas. Te tengo un ejemplo. Por ejemplo, el llantén, que es común, que crece casi en todo alrededor de nuestras casas, en nuestros jardines.
¿Para qué? ¿Por qué es importante? Porque es una planta medicinal para tratar las inflamaciones e infecciones urinarias. También la derivan para hacer otras cosas medicinales como curar la hepatitis o la tuberculosis. Muy bien, tiene mucha importancia esta planta. Ahora tú vas a enumerar 3 plantas que crecen en tu casa o en tu comunidad. Si en tu casa o en tu comunidad no hay muchas plantas, pregunta a un familiar por qué no crecen muchas plantas en donde vivimos. Escribe su respuesta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Sabías que algunas personas muestran malos hábitos hacia las plantas? Las pisan, arrojan basura y sobre ellas no las riegan, etc. Otras personas afectan los cultivos de plantas con el uso exagerado de abonos artificiales o al talar en exceso los árboles de los bosques para producir madera y papel. Muchas plantas están en riesgo de desaparecer. Seamos nosotros entonces defensoras y defensores de las plantas, chicos. Ahora vas a escoger una planta de tu comunidad que te interese conocer más, lo vas a dibujar o pegar la imagen de esa planta en tu cuaderno o en una hoja de reuso y luego vas a escribir su nombre, qué necesita para crecer y cómo la utilizan. ¿Para qué sirve? ¿Por qué será importante? Muy bien. Después de haber realizado todo esto, vas a compartir con tu familia. Le vas a comentar todo acerca de la importancia de las plantas que crecen en tu comunidad. Vas a escuchar sus opiniones y vas a proponer ideas para cuidarlas. Ten en cuenta estas ideas que nos va a servir para las siguientes actividades. Así que anótalas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Ahora vas a reflexionar sobre tus aprendizajes. Para eso debes de recordar la meta. Era explicar la importancia de las plantas en la vida de las personas de nuestra comunidad. Muy bien, tienes el siguiente recuadro, que lo vas a tener que copiar en tu cuaderno u hoja de reuso. Aquí vamos a ver los criterios que vas a evaluar. Para esto debes demostrar sinceridad, ser consciente si lograste o no lograste. ¿Ya? Sé sincero o sincera en tu evaluación. Primer criterio, dialogué sobre lo que dijeron las niñas y los niños acerca de las plantas que crecen en tu comunidad. ¿Lo logré? Si lo lograste, escribes aquí sí. Si no lo lograste, vas a escribir no. ¿Qué necesito mejorar? Y en este recuadro vas a escribir qué cosa necesitas mejorar tú para poder lograr este aprendizaje. Igual manera vas con el siguiente criterio, el segundo criterio. Es así que hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Muy bien, chicos, felicidades. Finalmente, actividad en casa. ¿Qué debes de presentar? Vas a presentar la ficha de trabajo desarrollada que se te enviará. No olvides enviar tus evidencias. Si tienes alguna duda, pregunta mediante el WhatsApp. Éxitos en tu tarea. Y recuerda que al finalizar esta actividad, tienes que completar el planificador en el día, el área trabajada. Muchas gracias. No te olvides, yo puedo, yo quiero, yo voy a lograrlo. Nos vemos mañana con una nueva clase.